Resumiremos en esta presentación objetivos que diferentes especialistas, desde la teoría psicoanalítica, la cognitivo-conductual y la narrativa, ofrecen para el tratamiento del abuso sexual infantil. Más adelante en el curso se verá para qué es útil este conocimiento en el contexto forense. Por lo pronto diremos que es posible armonizar cualquier interacción con una niña, niño o adolescente con aquello que necesita para recuperarse emocionalmente, asegurando así efectos positivos para su desarrollo. Comenzaremos con la propuesta de Gioconda Batres, quien centra sus objetivos terapéuticos en contrarrestar la disociación. Este mecanismo de defensa es imprescindible para la sobrevivencia de quien está sufriendo abuso sexual infantil, pero si se instala en la psique, provoca grandes dificultades conductuales, cognitivas y neurobiológicas. Para contrarrestar la disociación es necesario transitar un camino que vaya de la disociación hasta la integración. Integrar significa conocer los acontecimientos dolorosos de la propia vida haciéndolos conscientes. Batres describe diversas etapas para lograr ese proceso. Llama a la primera etapa seguridad hoy. Su objetivo es restaurar la protección y el control para el manejo del presente. Implica aplicar cualquier técnica que propicie los pasos iniciales para el aumento de destrezas personales y habilidades para rodearse de personas seguras, la ruptura del aislamiento, la elaboración de planes para el autocuidado, el desarrollo del propio valor, etc. El siguiente paso hacia la integración del recuerdo traumático es el recuerdo mismo, es decir, el momento en que la víctima relata la historia del trauma. Según Batres, para que pueda procesarse el trauma es indispensable verbalizar, poner en palabras todo aquello que permaneció como imágenes, sueños, recuerdos intrusivos, sensaciones corporales, vergüenzas, etc. La etapa de recuerdo busca además el reconocimiento y la aceptación de la ocurrencia del hecho para contrarrestar la confusión que provoca el abuso. La etapa de recuerdo y relato busca también que la víctima de abuso sexual infantil reconstruya los hechos, mientras él o la terapeuta escucha y detecta los pensamientos asociados al abuso que han quedado registrados en su mente. Más adelante veremos más propuestas asociadas con este paso. El siguiente paso hacia la integración es el duelo. Hace referencia a percibir todas las personas que ha perdido la víctima y aceptar que el camino de la recuperación será más fructífero cuanto más se centre en sí misma, en el descubrimiento de sus propios recursos y en el descubrimiento de su propio poder para la autorreparación. Luego de percibir los propios recursos, el objetivo será ayudarle a dirigir la mirada al futuro, donde el dolor no ocupa toda su vida. Así se inicia la etapa que Batres llama reintegración. Esta etapa busca que la niña o el niño aprenda a diferenciar pasado y presente, integrando el recuerdo al hoy en el cual viven. Hay huellas y sentimiento de dolor, pero lo sucedido ya no es el presente. La última etapa propuesta por Batres es la revalorización. Se dirige a que la niña o niño valore, ya no solo detecte, las propias fortalezas. Se busca el desarrollo del deseo y la iniciativa, la construcción de planes y proyectos, el resurgimiento de la alegría, fortalecimiento de los vínculos y la reconexión con los demás. Hablar de la percepción de dañado versus valioso y competente nos lleva a otra línea que se construye paralelamente en la terapia con niñas, niños o adolescentes víctimas de abuso. Es la que les lleva a construirse primero una visión de sí mismos como víctimas del abuso, para que luego puedan moverse de ahí y construir su imagen como sobreviviente del abuso. Reconocerse como víctima es el primer paso para ordenar la realidad que el abuso construye para la niña o niño. Corrobora que el evento sí sucedió y que la responsabilidad es por completo de quien cometió el abuso, es decir, del adulto. Con esto se ayuda a aclarar la confusión y la culpa. Y solo luego de haber logrado ello, la víctima puede avanzar hacia concebirse como sobreviviente, dejar lo sucedido atrás, afirmar dignidad, identidad y esperanza, y acercarse a personas sanas. El proceso completo de percibirse como sobreviviente se logra en la adultez, cuando la persona puede reflexionar sobre sí misma, pensarse. Las ideas que se sembraron durante la infancia serán materia prima para consolidar esta nueva posición subjetiva.
Otra línea terapéutica a construir en casos de abuso sexual infantil, desde teorías cognitivo-conductuales, es la que va de la detección de pensamientos irracionales y distorsiones cognitivas aprendidas durante el abuso a la reestructuración cognitiva. El abuso incorpora al mundo de la niña o niño información sobre sexualidad adulta, traición, violencia y desamparo que no puede juzgar adecuadamente en la etapa evolutiva en que se encuentra. Sin embargo, aunque no puede asimilar correctamente esa información, igualmente se construye explicaciones al respecto. Incorpora ideas aprendidas de la experiencia de abuso. Para toda niña o niño, son sus adultos significativos los que le dan la información sobre sí misma y el mundo. En el abuso sexual, esos adultos, al mismo tiempo, le agreden y esa es la esencia de la confusión que instala ideas erradas. La voz en la mente del niño dice: ser amado es igual que sufrir abusos, me quieren porque no valgo nada, siendo despreciable soy el sujeto adecuado para la elección, que es perversa, de mi agresor. Esto soy yo. Es un callejón sin salida, tratar de valer algo sería perder el vínculo, por lo tanto tiene que seguir percibiéndose como poco valioso para conservarlo. Las ideas que la niña o niño aprende sobre la realidad son, por ejemplo, nadie me protege, estoy desamparada, el mundo es caótico y violento, nunca sabes qué va a pasar, confusión. Estas ideas arraigan la estigmatización, los sentimientos de depresión, la percepción de impotencia y el desamparo. El objetivo terapéutico entonces es reconstruir el pensamiento sobre sí misma y sobre el mundo. Implica identificar todas estas distorsiones cognitivas que generan y sostienen ideas irracionales y ofrecer a la niña o niño hechos reales que les permitan construirse pensamientos sobre sí mismos y sobre la realidad diferentes a los instalados por el abuso sexual infantil. En los relatos o juegos, la terapeuta detectará pensamientos impuestos a la niña o niño a partir del abuso, reconocerá las distorsiones cognitivas que sostienen el dolor emocional y ayudará a cambiar la versión de los hechos. Siguiendo con los trastornos en la percepción provocados por el abuso sexual infantil, otras estrategias importantes propuestas desde la terapia narrativa son reforzar las experiencias excepcionales y externalizar el problema. La dinámica del abuso restringe a tal punto la percepción que la mente de la víctima aprende a percibir solo aquello que es congruente con las ideas aprendidas. Esto puede permanecer así toda la vida. Todas las experiencias que no se ajustan a las ideas aprendidas de impotencia, desvalorización, estigmatización, etc., no serán percibidas. Para atacar las restricciones y abrir espacio para reconocer aspectos de sí que son excepciones a lo aprendido, White propone poner activamente el acento en experiencias excepcionales, es decir, en cualquier conducta o pensamiento sobre sí que muestre a la niña o niño su valor y competencia. Esto implica construir contextos donde la niña desarrolla la percepción de la propia capacidad, pueda verse y sentirse competente para controlar la influencia de los efectos del abuso. Vinculado con esto, es necesario externalizar el problema, es decir, definir lo sucedido como una experiencia desagradable pero externa, no inherente al propio ser de la niña o niño dañado. Es algo que le sucedió y que le hicieron. La externalización inicia la percepción del abuso como un evento que puede ser superado porque está afuera y porque se cuenta con herramientas para enfrentarlo. Ahora bien, la mayoría de las niñas y niños víctimas de abuso sexual infantil no pueden tener sentimientos de indignación, de rabia ante el abuso, ya que no se dan cuenta de las manipulaciones. Solo pueden sentir temor, vergüenza, inseguridad y desamparo que serán pronto negados y naturalizados. Es necesario entonces activar estrategias para desarrollar en las niñas y niños competencias para el manejo de emociones. Por ejemplo, expresar emociones, cualquiera sea, distinguir entre diferentes emociones, identificar el peligro, registrar el placer y el dolor, diferenciar aquello que no le agrada o le lastima, o que le da asco o que no comprende, y percibir el temor, angustia, ansiedad como emociones normales frente a lo sucedido. Son importantes las estrategias que dirigen a la niña o niño a centrarse en sí misma, en sus deseos, necesidades, gustos y logros. La práctica de conductas nuevas y más asertivas, cuyos ejemplos centrales son aprender a decir no y aprender a diferenciar entre lo que le gusta y lo que no.
También es útil proponer experiencias donde el nivel de las emociones sea alto, en las que cuenten con herramientas y apoyo para controlarlas. El último punto a tener en cuenta es la participación de adultos protectores. Como el adulto que comete abuso confunde y lastima, es razonable pensar que son otros adultos los que pueden reparar. Alice Miller llama testigo con conocimiento al adulto que ve y sabe lo que pasa, hace algo al respecto, sabiendo qué hay que hacer o pidiendo ayuda a quien corresponde. Estos adultos están en condiciones de comprender qué siente la niña, son conscientes, se ponen completamente del lado del niño, en una alianza incondicional y no temen juzgar las acciones de quien le agredió. El adulto protector ofrece un sostén percibido como un contrapeso para el horror presente en la vida de la niña que ha sido víctima. La recuperación de la niña debe incluir estos vínculos en los que se sienten comprendidas, aunque el contacto sea solo ocasional. Cualquier persona del entorno de la niña puede desempeñar este rol si le transmite de la manera que sea lo siguiente. No quiere manipularle, confía en ella, le transmite el sentimiento de que no es mala, merece amabilidad y respeto por parte de los demás, está presente junto a la niña o el niño, le ayuda a ver sus logros, modela creatividad, iniciativa, humor y capacidad para asimilar nuevas experiencias. Mencionaremos para finalizar acciones que suelen ser entendidas como terapéuticas en contextos no especializados, pero son iatrogénicas para niñas o niños que han sufrido abuso sexual infantil. Una de ellas es buscar el perdón, mal entendido como proceso para reparar heridas y seguir adelante. Estamos ante daños muy graves cometidos por adultos. El objetivo es protegerlos y ayudarles a superar sus heridas y no está dirigido a que comprendan las motivaciones adultas ni a la reconciliación con quien le agredió. Otra acción proscrita es sobrecargarles de responsabilidad en su propio cuidado porque excede sus recursos evolutivos. Estrategias de autoprotección que alientan al niño o la niña a detener a un abusador culpabilizan a los niños frente a las victimizaciones cometidas por conocidos o familiares, donde detener al abusador es una exigencia difícil de cumplir. Siempre son el Estado y los adultos quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los niños o las niñas.